Hoy día, 8 de octubre, vamos a ver lo que es la programación de punto fijo, de lo que vimos la clase del día jueves de la semana pasada y hoy día y la del día lunes. Bien, como también nombré, voy a trabajar en Júpiter o en Júpiter, no sé cómo lo nombrarán ustedes, pero es una idea de Python sencillo que se trabaja en un navegador web. ¿Vale? Como ven, la vista principal de Júpiter, si es que vamos a la página de Júpiter, es un proyecto que, en otras palabras, puedo utilizar R, Python, JS y otros frameworks. Aparte, por ejemplo, tiene herramientas para minería de datos como Spark, que vienen acompañadas de Python, eh, y C Sharp y otros. Pero en particular, en este curso se va a utilizar Jupyter o la muestra de Jupyter para Python, ¿vale? Es súper sencillo, lo voy a explicar más o menos lo que muestra al inicio este framework. Lo que primero hace es un servidor local en un puerto 8888 y abre una carpeta. Esto según el CMD en donde yo abrí la carpeta. Por ejemplo, yo en este caso lo abrí en la carpeta de la clase o la carpeta que tengo para computación numérica dentro de mi computador. En este caso, como ven, aquí están los documentos, algunos PDF y además uno que se llama un title o sin título punto .ipynb. Estos son los documentos que hace Jupyter y que están compilados para Python. Por eso el PY. ¿Ya? En este caso yo lo abrí directo, no le quise cambiar el nombre. Es más, ustedes lo pueden pinchar y pueden botar el archivo en ejecución, pueden duplicarlo, pueden editarlo, verlo o incluso cambiarle el nombre. Como está ejecutándose o está en running, como se ve a al otro lado donde están las letras verdes, donde dice running, quiere decir que está en ejecución. Entonces, para poder cambiar su nombre, se tiene que botar la ejecución y después cambiar el nombre. Bueno, en el Jupyter, como tal, yo por ejemplo puedo colocar código de Python, si es que se alcanza a ver. Código en Python, NumPy, que la hemos utilizado harto, Matplotlib, que la hemos utilizado harto. ¿Y se acuerdan de la clase del día lunes que teníamos una función que era seno de 2x dividido 3 más 4? Ya, en este caso, esta va a ser nuestra g de x para punto fijo. Acá tenemos la derivada directa, o sea, yo coloqué el valor como tal o la función como tal de la variable y aquí obviamente g de x es nuestra función de punto fijo y nuestra g' corresponde a la derivada de nuestra función punto fijo. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo de dónde partimos? ¿De qué ejercicio era? Chicos, ¿se va entendiendo qué es g y g'? Ah, el otro que le iba a comentar. Este punto PY o punto .py también lo subí al LMS como clase día 10 punto .py, ¿ya? Así que lo pueden ir a descargar en el LMS. Em, Creo que solamente lo subí para computación numérica, creo. A ver, déjenme ir a verlo. Computación numérica, cálculo numérico, un material de clase. Sí, se me olvidó agregarlo en el otro lado. Lo voy a agregar al tiro. Esto era en clases 10.
Lo coloco acá. Listo. Siguiendo con lo que hicimos la clase anterior, que teníamos una función en donde nosotros queríamos construir a partir de punto fijo, en donde nuestra g de x era un tercio de seno de 2x más 4, y encontramos su derivada también, que era 2 tercios de seno de 2x, ¿ya? Esos son tanto g como g'. Ahora bien, punto fijo tiene dos condiciones. Por eso esta función de acá arriba se llama punto fijo primera condición o una condición, y la otra punto fijo dos condiciones. La primera condición correspondía a que si los extremos estaban dentro del rango de A y B. O sea, en otras palabras, que el g de A y el g de B estuviera dentro del rango de A, B. Y también eso por un lado el g de A, y el otro también que el g de B esté dentro de este mismo rango. Si cumple con ambas condiciones, cumple la primera condición. En el caso que en alguno de los dos lados alguien ingresó. Uh, Ahora bien, cumpliendo esa condición, que en otras palabras g de b esté dentro del rango A, b y g de a está dentro del rango A, b, cumple la primera condición de punto fijo. Y la segunda condición es que la g' fuera continua dentro de este espacio. Como no se puede ver exactamente cuándo no se indefine o cuándo no se logra esta variable, lo que se hizo para superponerlo, o por así decirlo, mantener la misma correlación de que fuera continua, lo que se hizo fue ir evaluando en puntos dentro de esta g de x para ver si en algún momento se indefine. En este caso yo lo hice con tamaño de paso, o sea, fui de A a B, pero, por ejemplo, revisaba si en g de A se indefinía. Después g de A, G de A más H, después G de A más 2H, G de A más 3H, G de A más 4H, y así sucesivamente, de alguna forma, revisando cada punto hasta llegar a B. Y buscaba si este valor era un np.nan, que es para ver si es que da un número que no es propio de los números reales, o none en el caso de que no existiera. Dan esos dos valores. Y en cualquier caso de que se hubiera incumplido este if en particular, claramente no cumple la segunda condición. En otras palabras, que la derivada fuera continua. En el caso contrario, cumple con la segunda condición. Y como ven, cuando cumple la condición se retorna un 1, y cuando no cumple la condición se retorna un 0. Ahora bien, ¿cómo lo hace el punto fijo? Vamos a tener la primera condición y la segunda condición. Y vamos a obtener el valor 1 si cumple con la condición, y 0 si no cumple la condición. Y vamos a tener un x igual a A, en donde vamos a ver si el valor de A va a obtener los números que habíamos obtenido durante la presentación. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos x y g de x? Y el valor de g de x después lo pasamos al siguiente valor como una x, y lo íbamos reemplazando para obtener nuevos valores, hasta encontrar algo, por así decirlo, que se acoplara y que de alguna forma se mantuviera a lo largo de los números, un sector de dígitos constante para lograr obtener nuestro lugar donde haya raíz, aunque sea cero. ¿Se acuerdan?
Chicos, ¿alguien se acuerda de lo que vimos en la clase del día lunes? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, al menos en mi caso yo me acuerdo poco, pero no sé si los demás, no sé el caso de los demás. Recuerden que me pueden responder o por mensaje o por micrófono. No hay problema. Bueno, si no se acuerdan mucho, le voy a tomar la presentación de la vez anterior, que la tenemos acá, que es esta, en donde teníamos la f de x, que era un tercio de seno de x, y la f de 2, que era x menos 4. Y lo que se lograba es buscar una h, que en otras palabras, buscar cuándo se intersectaban estas dos. Y cuando g de h fuera cero, es porque encontramos nuestra raíz, o nuestro valor que cortaba el eje x. Entonces, a partir de esa, yo construí una forma de que fuera x es igual a g de x. Entonces yo tomé este valor, lo pasé a un costado y dejé el resto. Así me queda x, o sea, así me queda la forma x es igual a g de x. Y eso lo tomé como g de x. Con esta g de x, quería ver si estos valores se mantenían dentro del teorema de bisección. En otras palabras, que un valor fuera positivo y el otro negativo. Ustedes saben que cuando existe un valor positivo y un valor negativo, entre medio va a llegar a un valor cero, o un valor que corta el eje X. Y eso es lo que hace el teorema de bisección. Ahora Profe, bien, yo tengo una duda respecto a eso. sí, dime. ¿Siempre va a ser cero, no cero coma y algo? Es que eh, sí y sí, sí y no. Sí, porque eh, sabemos que cuando desde un valor positivo en una función, cuando va a pasar un valor negativo, va a cortar al eje X. Entonces, sí vamos a encontrar que vamos a encontrar un valor igual a cero. Pero como estamos en el mundo discreto, no en el mundo directamente real y que podamos encontrar un valor, pero exactamente que fuera el cero, no vamos a encontrar ese valor en específico que fuera, por ejemplo, el 0.0000 y ceros al infinito, sino que vamos a encontrar el 0.00001, por ejemplo, ¿ya? Que es un valor que está cercano a nuestro valor cero, pero que de alguna forma tenemos que compensarlo dándole una cantidad de cifras significativas para decir este valor sí es cero, este valor no es cero. Ah, sí, ah, ya, me quedó más claro, sí. Que tenía duda con ¿Vale? las cifras después, ya. Ahí es porque sí y por qué no. Ahora bien, cuando uno tiene este margen, o en otras palabras, yo aquí marqué el margen entre 4 y 4.5, de alguna forma uno evalúa a los costados este valor y ve qué valor se obtienen. El 4.329 y el 4.13 son valores que están dentro de este margen que era el de 4 a 4.5. Entonces se cumple la primera condición. Y como se ve acá, está dentro. Por lo tanto, ahora hay que revisar si esta g de x, o sea, el segundo teorema, es constante durante todo el espacio o subespacio, que en este caso es de 4 a 4.5. Y su valor como tal me da menos, siempre va a estar entre 1 y menos 1, olvidándonos de este margen de 4 a 4.5, sino que la función como tal siempre va a estar del coseno entre uno y menos uno. Entonces, multiplicado por un tercio, siempre va a estar entre menos 2 tercios y 2 tercios. Y nunca saben definir. Entonces, continua y por lo tanto tiene su derivación
más que buena. O sea, me refiero, cuando una función es derivable, es continua. O al revés, si una función es continua, también es derivable. ¿Ya? Ahora bien, el punto fijo, en particular, lo que hace es tomar un valor, en este caso yo tomé uno de los dos costados, en este caso fue el 4, lo pasaba a g de x, y este nuevo valor pasa a ser nuestro nuevo x, ¿ya? Y este x, g de x, y se modifica, y nuevamente este valor se coloca dentro al valor de x, y se cambia nuevamente al g de x, y así sucesivamente repitiendo hasta que nosotros veamos una concurrencia de los valores. Al principio, el primer valor que se iba repitiendo era el 4.2, 4.2, 4.2. Pero luego de muchas iteraciones, se va repitiendo el 4.261, 4.2.61, ¿ya? Y mucho más abajo se va repitiendo el 2.2614, 2614, ¿vale? Entonces, este valor, supuestamente, si nosotros lo colocamos, supuestamente más bien es verdad, este valor, si nosotros lo colocamos en nuestra h de x, en esta h de x, vamos a obtener un valor muy cercano a cero, que es, por ejemplo, 0.00001, ¿vale? O sea, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Y ahí es donde uno entra a jugar con respecto a las cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas yo quiero para encontrar el cero? Y hay una fórmula estipulada en el tema 2 del PDF del profesor Rodrigo del Valle, que es este criterio. Que en otras palabras, existe un valor constante dado al número de iteraciones por el máximo entre nuestra posición inicial que nosotros vamos a tomar, que está entre A y B, y hacemos el valor absoluto entre P0 y A y P0 y B, ¿vale? El valor máximo que tenga este valor, el valor máximo se va a instanciar después de esta función, ¿vale? Y a este otro lado se coloca las cifras significativas. En este caso yo quise colocar diana menos 4, o sea, por lo menos 4 cifras significativas para poder encontrar mi valor. Entonces, empiezo a despejar, y la idea es despejar n, dado que n es nuestra cantidad de de iteraciones que vamos a hacer en punto fijo, y que ahí recién vamos a encontrar nuestro valor cero, por así decirlo, pero con 10 a la menos 4, ¿ya? Con esas cifras significativas. Entonces, claramente aquí para despejar un valor elevado hay que aplicar el logaritmo, y con esto pasa el n abajo, y el log de k pasa a ser el valor de que se encuentra abajo. Ahora bien, ¿qué es el valor de k? Como se dijo en la clase del día lunes, k corresponde al máximo rango de la derivada, en este caso 2/3, o el máximo valor que pueda tener la derivada. Y si se acuerdan, acá el valor máximo que se podía encontrar era o 2/3 como valor, en valor absoluto, o 2/3. ¿Ya? En otras palabras, puede haber, si por ejemplo si hubiera tenido, por ejemplo, 3/3, por así decirlo, ¿cuál es el número más grande sin contar su signo? ¿El 3/3 o el 2/3? En este caso, que lo puse así, 3/3. ¿Vale? Ahora, siguiendo con el punto fijo, se va a ir tomando esta nueva el valor de g de x como x, y se va a ir, por así decirlo, pasando una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces? En este caso, con este k y con esta cantidad de cifras significativas, supuestamente 19.97. Pero son iteraciones. Recuerden que las iteraciones siempre son números enteros, nunca números decimales. Entonces yo lo aproximé. Otros lo pueden truncar y decir, no, sabéis que con 19 vamos a encontrar la cantidad de cifras significativas. Pero yo lo aproximo por un tema de que 19.97
eh, es como decir 3.95, siempre tirando para arriba, o sea, siempre vamos a hacer por lo menos una más, ¿ya? Ahora bien, esto en el código se refleja acá, déjenme llegar a la página, se refleja aquí en las condiciones, condición uno, condición 2. La condición uno que era para ver si el GDA y el GDB están dentro del rango inicial, A, B, y el segundo es saber si la derivada es continua o no, y claramente también su valor. Ahora bien, nosotros sabemos que con 20 vamos a tener el día a la menos 4, el día a la menos 4, pero hay que hacerlo de una forma fácil, sencilla, y como tenemos el lenguaje de programación a la mano, sabemos que X o el valor inicial, yo coloqué el valor de A, pero otros pueden colocar un valor dentro de este rango A, B, no hay problema. Incluso podría colocarlo acá como valor de inicio, como dentro de la función. Un valor de inicio. Y este valor de inicio va a estar acá en X. Y esta X va a ingresarse o va a llamar a la G de X. Y recuerden que este nuevo valor de G de X se va a reemplazar por la X para la siguiente iteración para ver cómo se va a ir aproximando este valor de punto fijo. En este caso yo le puse 100 iteraciones porque primero que todo lo está haciendo la máquina, no lo estoy diciendo yo. Es súper sencillo para la máquina hacer 100 iteraciones, dado que es solamente multiplicar un par de sumas y restas y multiplicar. Y entonces esto va a entregar algo o un valor, ¿ya? Y como ven también es una función. Entonces yo acá abajo, esto es un apartado, es como si yo compilara todo esto de una sola vez. Y tengo a disposición todo lo que tengo ahí arriba en mi siguiente extracto de código, porque aquí son extractos de código. Por ejemplo, yo podría tomar cualquier función que ya está compilada acá. En este caso, para compilar, Shift Enter y me lo compila y me pasa la siguiente extracto de código. Si por ejemplo esto estuviera malo, me va a decir que valor inicio, en este caso que necesita un argumento más que es valor de inicio. Entonces yo le voy a colocar un valor de inicio entre 4 y 4.5. Le voy a poner 4. Como ven, aquí me saltó la función de la primera condición, la función de la segunda condición, porque le puse un sprint diciendo cumple primera condición, cumple con segunda condición. Ah, ya, entonces esto cumple. Ahora bien, aquí está el primer valor, que es un 4, el g de x y el valor absoluto entre ellos. Y como ven, hay harto recorrido, porque se volvió a colocar el 4.3297 como una X, y se sacó el valor de GX de este valor del 4.3297860822077794 y salió otro valor. Ese valor se cambió a ser una X y se volvió a ingresar al G de X. Y como ven, de a poco se va disminuyendo el error absoluto. Y acá ya en este valor, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya está el día a la menos 5. Pero recuerden que nosotros queremos que sea 0,0001. Entonces esto tiene que ser menor, este número 8 tiene que pasar a un número 1. Entonces recién acá se logró ese valor de día a la menos 4. Igual en este caso, como lo está haciendo Python, recuerden que sus propios constantes también tienen un cierto margen eh, de cantidad de dígitos, así que vamos a tomar como las variables de Python como nuestros números reales, aunque no sea así, porque ya lo vieron en la primera evaluación que no se pueden agregar todos los números, sino que hay un margen de distancia, un margen de decimal que puede tener cada una de estas variables de Python. ¿Vale?
Y por eso también se minimiza la cantidad de veces o iteraciones que se utilizaron acá. Por ejemplo, aquí para llegar a este número fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en vez de las 20 que había calculado. Y claramente, mientras más iteraciones realice, va a llegar a un momento donde ya entre el valor real y el valor, perdón, el valor de x y el valor de g de x no va a variar. Y como ven, creo que esto es hartas veces más. Hay un momento en donde ya es cero el valor absoluto, por lo tanto, este valor respecto al h de x va a corresponder a nuestro valor cero. Si nosotros lo aproximamos a nuestra h, que nuestra h correspondía, h de x corresponde a un i que era 1.1 dividido 3, pero tienen que estar en decimales, o si no lo toman como números enteros, por el np-sin de 2 por x punto 0, para que lo tome bien, más 4 menos x. Esa era el h. Vamos a imprimir acá afuera. No, incluso lo puedo llamar así nomás. H, esto en el caso de Júpiter solamente se puede llamar de esta forma. Voy a llamarlo de esa forma. Ah, no lo tomo. Ah, tampoco. No es que no lo haya tomado, es que no salió el return. Return y. Entonces, nada. Como ven, esta es la función que nosotros habíamos visto acá en la PPT, que está el h de x, y nosotros armamos esta g de x. De esta g de x, nosotros obtuvimos este valor que supuestamente es 0. Y esa h de x corresponde dentro de esta función, a esta misma función que está acá, y el retorno de este valor completo, que era el 4.261.48369710.203, corresponde a un valor 0. En otras palabras, logramos encontrar una raíz de la función. Yo le subí el código no en Jupyter, sino que en un file tipo Python, para que lo puedan ver, analizar, cambiar, para que lo puedan programar, y porque de alguna forma lo vamos a utilizar en nuestro trabajo de evaluación de este tema, ¿ya? Para de alguna forma comparar la diferencia entre punto fijo, los métodos iterativos, y respecto a una cantidad de cifras significativas. Así que utilícenlo, modifíquenlo, traten de cambiar la g de x o la g' de x para ver qué va a pasar o qué va a cambiar respecto al código. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ahora bien, yo les quise mostrar Jupyter porque es mucho más rápido compilar, por así decirlo, cosas. eh, Porque, eh, por ejemplo, yo voy a eliminar esto que tengo acá. También esto. Lo voy a pegar por acá abajo. Y, por ejemplo, esta parte, o cada uno de estos bloques que tiene Jupyter, es como un archivo, ¿ya? Que va compilando en consola. Si los que trabajaron en Anaconda eh, vieron una consola. En este caso, la consola está en un CMD o en un símbolo de sistema, en el caso que tuvieran Windows, sino una consola en el caso que tuviera Linux. Y yo, por ejemplo, puedo compilar cualquier cosa en este apartado. Por ejemplo, puedo imprimir A. Si yo ya tengo compilado el A, o sea,
Shift Enter y que me muestre el valor de A, yo acá abajo también lo puedo utilizar, el valor de A. Así que, por ejemplo, pueden hacer pruebas, o sea, tener todo un código atrás y aquí hacen las pruebas en otro apartado. Es más bien por eso. Si ustedes utilizan Conda y utilizan bien la consola, el sistema de prueba o debuguear el código que utilizaron o que han hecho en el primer trabajo es súper sencillo. Lo otro es, por ejemplo, un for rapidito de A, B y yo, por ejemplo, le pongo A igual 4, B igual 4.5 punto y con un tamaño de 0.1 de ahí. Ah, no me lo tomó como antes. No me lo tomó como acá. ¿Dónde está? Ahí. Tamaño de paso. No, está bien. El mismo es tal cual. Ah, no le puse el 2 puntos. Ah, no, sí le puse el 2 puntos. DH de 1.01. Ahí está. 4 puntos. ¿Mm? Raro. De 9. De 4.9. 2. Ranch. Ahí está. Y si era 2.1. No, no, 2.1. No, 2, no toma decimales. 1.1. Claro que no toma decimales. En fin, así se programa con Jupyter. Es mucho más sencillo aplicar las pruebas de los códigos, más que compilar todo de una nuevamente. Eh, lo que quiero que hagan ahora en clase es que junten, no, no que junten, que la h de x, que está acá arriba, esta, tomarla de otra forma para que quede de la misma forma en donde esté g de x sea igual a x, ¿vale? Pero no de la forma que ya está en el código, sino que busquen la forma de sacar esta x, por ejemplo, arcoseno de x igual a una g de x, perdón, con arcoseno para poder lograr otra g de x y ver si es que cumple o no cumple con las condiciones. Primero háganlo a papel, la g de x, y luego que ya tienen cada una de las funciones, sacan la derivada y teniendo la derivada y la función de g de x, la colocan acá arriba en el código donde diga g y g' y ven si compila o no respecto a cada una de las condiciones con punto fijo. ¿Cómo se compila? Llamando al punto fijo, pasándole un rango de A a B, o sea, en otras palabras, donde se va a mover en el X, el tamaño de paso, en este caso 0,1, y cuál es el valor inicial. Creo que en el otro no está el valor inicial. Solamente está la coma B y el A lo toma como la posición inicial. ¿Vale? Lo vemos en un rato más. Le doy. Son las 5:20. Vamos a verlo. 5:24, 5:30. 5:45, 5:46. ¿Vale? Voy a poner un contador.
Profe, ¿está ahí o no? Sí, sí estoy acá. Tengo. No me quedó muy claro, profe, lo que tengo que hacer, porque tengo el código ya listo, o sea, lo pasé, pero no me quedó muy claro lo que debo hacer. Ya, ¿qué tenemos que hacer? Se tiene que hacer que de esta h de x obtener un x es igual a g de x, ¿vale? Eso se hace transformando el h a cero y dejando de alguna forma esta fórmula en donde un costado quede x y al otro lado quede una función. Y esa función se le llama g de x, ¿ya? Por ejemplo, si yo paso esto para este lado, tengo este x y acá una fórmula o una g de x, ¿vale? Esto como tal, que está al otro ¿Sí? lado de la vuelta, lo tomé como una g de x. Y eso, sacarle también su derivada, para después aplicar directamente tanto el primer teorema como el segundo teorema. El primer teorema era para ver si esta g es parte del rango que nosotros teníamos, que era de 4 a 4,5, ¿vale? Sí, Y el segundo era saber si es que esta g' era continua. ¿Se entendió ahora? ya sí, sí, ya. Gracias, profe. De nada. Le voy a dar unos 5 o 10 minutos más, ¿vale? Entonces, mm, mm.
¿Cuál duda, Diego? Em, Nosotros en el código mostramos los gráficos, Ya. pero en su último mensaje aparentemente también tenemos que mostrar las listas con los errores absolutos relativos, No, ¿cierto? tranquilo, no, no. Por ese lado es que estén las salidas, por ejemplo, el print de la lista, pero que estén comentadas. Mientras estén comentadas, yo después solamente los voy compilando. Cuando los revise uno por uno, yo solamente compilo las salidas. ¿Se entiende? Mira, eh, déjame editar algo. Por ejemplo, yo tengo este código. Piensen que yo voy a colocar uno de esos códigos en un apartado de Júpiter, ¿vale? Y yo en alguna parte tengo que ver dónde va a estar la salida. Por ejemplo, si quiero la salida de, por ejemplo, de la suma de binario, en algún lado dentro de su código debe aparecer, por ejemplo, eh, Suma operando, binaria. sí, operando suma, perdón, suma binaria. Suma binaria. Pero debe estar así como comentado. O por último descrito aquí en la salida de la suma binaria punto, y ahí está el pin. Y si se ponen más quisitos lo podrían colocar, dado que estos puntos y estamos en Python, con un tab. ¿Ya? Pero para que quede comentado y para saber dónde van saliendo cada uno de las salidas. O sea, por ejemplo, el operando 1, el operando 2, dónde está la suma binaria, cada uno de esos prints que ustedes de alguna forma fueron viendo si estaba el operando 1, si estaba el operando 2, si hacía bien la suma de los binarios, si no la estaba haciendo bien, o la transformación no la estaba haciendo, no la estaba haciendo mal. Todas esas cosas que de alguna forma iban como nombrándoselas con las variables, deben estar en los print abajo, en el código y en comentarios, porque no quiero estar viendo todos los códigos de una ni toda la información de una. Entonces nosotros usaron ya eso generalista random, pero siempre la misma. Sí, no hay problema, sí, no, tranquilo. Sí, sí, yo sé que con NumPy, si uno le aplica la misma semilla de inicio al random, va a generar las mismas listas. La Ya, otra era profe. como tomar la lista que te salió por primera vez y copiarla y dejarla como estática. Es que Profe, quedaba muy lleno el código con toda la lista gigante, entonces era feo. Ya. Por eso usamos ese profesor, método. Sí, ¿quién me está hablando? yo, Sí, una consulta. dígame, Lo que Manuel. pasa es que yo hice una función que ¿Vale? imprimía los datos y creaba una tabla en archivo de texto, pero la dejé comentada, no llamada así. Ah, ya, dime para qué sirve nomás. Sí, Arriba, no te comentaba todas las funciones para qué sirven, pero está abajo en el main, pero está comentada así, cosa sería como llamar la función nomás. sí, no, mientras esté el código y sepa o en otras palabras, sepa qué hace cada función, estamos al otro lado, Vale. ¿vale? Entonces ahí generaba las tablas y la mandaba al archivo de texto. Sí, no hay problema. Sí, mientras estén las cosas y no así, por ejemplo, como no sé, una función que no conozca y que no tiene comentario o no tiene una explicación, una descripción de lo que hace, yo la voy a tomar como que de algún lado la saca, pero no voy a saber exactamente qué hace y me voy a tardar mucho más en poder evaluarlo. Es más bien para que de alguna forma le entregue en menos de una semana o a lo más 2 semanas la evaluación. Profe, otra consulta, al menos yo tengo una consulta. Sí, Es que yo no coloqué print en todas las cosas y subí el archivo. ¿Puedo modificar la subida? sí, pues sí, tienen hasta hoy día hasta las Ya, 11:55. ya, era saber eso. No, sí, pues sí tienen tiempo. Sí, Vale, profe. no hay ¿Profe? problema. Sí, dime Rodrigo, si no me equivoco. Ricardo. Había cambiado de nombre por un momento. No. El tema de los prints, ¿para qué? ¿Para qué? Es Sí. para,
Es para yo poder evaluar más rápido. Que se me había olvidado que, por ejemplo, le había dado ciertos nombres de variables, pero que además, por ejemplo, están los plots. Y no todos, por ejemplo, cargaron los mismos plots. Entonces, en una de esas puede que ustedes, de alguna forma, como son tantos y son hartos grupos, traten de hacer una vista de distintas cosas. Y yo cuando compile no voy a saber dónde van a estar las variables o cómo le usaron ustedes, o por una función, o la sacaron en un print, en un main, o qué sé yo. Entonces, como para estandarizar todo, para que no me estén como entregando lo que ustedes quieran y más bien lo que yo quiero ver, es más bien por eso le estoy pidiendo los prints. Sen- Entonces tenemos que mostrar por consola absolutamente todo. Las dos listas de números aleatorios, las conversiones y además ese número binario ya convertido, más la eh, gráfica. Sí. Alguien me está... Aprovechando el momento, nosotros el programa lo tenemos dividido por varias partes, como cuando se trabaja con clases. Ah, ya, pero lo ¿Eso trabajaron subimos los archivos con todos en uno o por un comprimido? todos juntos nomás. O sea, un comprimido con todos los códigos juntos. Ya, Sí. ¿Lo llamaron como un import? sí. Ah, ya, pues sí, no hay problema. Ya, hay otra persona que me pregunta sobre cuando yo colocaba en la parte de resultados mínimo 3 gráficos, mínimo 2 tablas y mínimo 2 párrafos. Los párrafos, las 2 tablas se refieren a algo que quieran mostrar que es respecto a los resultados que ustedes colocaron. Por ejemplo, si quieren mostrar in situ algo que a ustedes les llamó la atención, puede ser, por ejemplo, el valor del error absoluto o el error el relativo en una tabla, tal cual, o puede mostrar el valor de transformación de binario a decimal o viceversa, y qué le llama la atención de ello y por qué las colocaron en esas tablas. Y eso responde a los párrafos. ¿Por qué colocan 2 párrafos? Es para decir por qué me llamaron la atención y por qué voy a colocar estas tablas y estos gráficos. ¿Ya? Es más bien por esa parte de los resultados. No sé quién me habló por otro medio, pero esa es la pregunta. O esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Vale? Vale. Estoy compartiendo el Jupyter y yo ya hice la transformación de una G de X, que en otras palabras lo que hice fue tomar el H de X, pero en vez de dejar X a un costado, dejé el seno a un costado, por lo tanto todo el resto me quedó como arcoseno de 3x menos 12 dividido en 2 o 0,5. ¿Ya? Y la derivada corresponde a 3 dividido en la raíz cuadrada de 1 menos 3x menos 12 al cuadrado y por la derivada de lo que estaba dentro, que en otras palabras es 3. ¿Vale? Ahora bien, ya tengo esta g de x, tengo esta g' de x, y ahora voy a realizar el cálculo para ver el punto fijo de la primera y la segunda condición. Y también el mismo margen, o sea, entre 4 y 4,5. Y estaba probando otros casos. Entre 4 y 4,5 ocurre que cuando se llega al 4,4 o 4,3999,
el valor es NaN, por lo tanto se indefine. Esta g de x, por lo tanto, no cumple la segunda condición. Y además, acá también muestra que en el caso de la primera condición, o sea, el g de A y el g de B, tampoco la cumple porque están fuera del rango A, B. Entonces, al no cumplirse la primera y la segunda, o una de las dos, va a ocurrir este efecto. Como ven, la primera iteración la hizo súper bien, pero el valor de g de x que se va a reemplazar nuevamente es el 0. Y el 0 dentro de un arcoseno tiene que dejar valores positivos. Entonces por eso empieza con hasta el infinito y más allá. ¿Ya? Entonces lo que se puede deducir es que si no cumple las condiciones iniciales, no se va a lograr un valor esperado o una forma de punto fijo que es necesaria para que en donde nosotros queremos buscar el 0. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? Se alcanza a ver el código, ¿cierto? Diego, Bastián, Matías, Cristóbal, Juan Pablo Gutiérrez, ¿todos me escuchan? Sí, profe, sí se alcanza a ver. Vale. Sí, sí, profe. Y eso quería ver esta semana, en realidad en esta clase. Esto, por favor, utilícenlo, porque vamos a programar todos los métodos que vamos a ver en clases de los días lunes, y lo vamos a programar el día jueves. Y vamos a tomar todos estos algoritmos y vamos a buscar, y va a haber una propuesta de una función, y tienen que encontrar su g de x y su x, perdón, su g de x, su g', y lograr, por lo menos para punto fijo, que obtenga valores que no sean NaN, primero que todo, que no sean NaN, sino que se trata de aproximar el valor raíz o valor que corta el eje X, y también con los procesos iterativos que no se despegue en muchas iteraciones. Entonces lo que vamos a hacer es una presentación, más adelante lo voy a entregar como todo lo que se tiene que entregar. Vamos a hacer una presentación y un informe. La presentación va a corresponder a cómo ustedes trabajaron esta función para obtener valores raíces, y cómo esto se va a traducir en cantidad de iteraciones, en cuántas iteraciones utilizaron, cuántas cifras significativas también utilizaron, qué pasó entre punto fijo o algún método iterativo, y si lograron un valor parecido o similar, y claramente alguna tabla o algo extra que les voy a pedir respecto a las métricas de evaluación. ¿Ya? Así que por favor, ya cuando ya entreguen la evaluación 1, tomen este código, cámbienlo, modifiquen, busquen otra H, otras funciones que están acá, otras funciones. Por ejemplo, aquí yo tomé f de 1 un tercio de seno de x, y f2 x menos 4. La idea es que podamos modificar esto para obtener una h de x que sea lo más distante para poder obtener un g de x, ¿vale? Ojalá traten de buscar nuevas funciones, como repito, para obtener un h de x. Recuerden que el h de x se pasa directamente a un lado. Todo esto, o en otras palabras, cuando se igualan estas dos funciones, la pasamos a un lado, todo se pasa a un lado, y esto es nuestra h de x.
Y esta h de x, trata de modificarla para obtener un g de x para punto fijo. ¿Ya? Traten de cambiar, como digo, las funciones iniciales para hacer esa h de x y hacer varias pruebas respecto a este código. ¿Ya? Hagan varias pruebas. Si no, le va a pasar la misma que en la evaluación 1, que van a estar toda última hora viendo cómo hacer el cambio del binario. En el caso de la evaluación 1. En este caso, cómo trabaja punto fijo y si se establece o no se establece bien la condición. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No necesariamente de lo que vimos hoy día. Igual le voy a subir el video. ¿Alguna pregunta, consulta, tanto de la evaluación 1 como de esto? Si Creo que no, profe. No hay más dudas. Ya. Si no, termino la clase por hoy y espero que tengan buen día viernes para que el fin de semana no estén tan ocupados como lo ocupé yo. Nos estamos viendo el lunes, recuerden,